En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la primera semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a recordar también a un santo español, poco conocido, pero español, que es San Eulogio de Córdoba. San Eulogio de Córdoba es del siglo IX y estamos hablando de la época de la invasión musulmana en España y él, como ciudadano de Córdoba, estaba lógicamente sujeto a lo que llamaban el Ándalus o al-Ándalus. Él era cristiano y desde muy temprana edad, digamos que hizo cara, manifestando su fe cristiana, al Islam. Fue también compañero de algunos otros mártires, y algunos incluso antes de derramar su sangre por Cristo recibieron también, digamos, ese consuelo espiritual de Eulogio, ordenado sacerdote, y posteriormente, cuando fue perseguido y terminó siendo decapitado, había sido nombrado arzobispo de Toledo. Y ya digo, murió en el año 890 y tantos. En España no es muy conocido, pero sin embargo es un mártir, hermano nuestro y paisano nuestro. Un saludo, como siempre, muy cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que en la difícil situación de la Iglesia mozárabe suscitaste en San Eulogio de Córdoba un espíritu heroico para la confesión valiente de la fe. Concédenos superar con gozo y energía, fortalecidos por ese mismo espíritu, todas nuestras situaciones adversas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón.
Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: no, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó y dijo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Sentaos. Estamos
leyendo desde ayer este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, donde se nos narra precisamente el nacimiento del propio Samuel. ¿Y cómo es? Pues lo hemos visto muchas veces en la Sagrada Escritura. Ana, que es la madre, es estéril. Lo hemos visto con Raquel, lo hemos visto con Sara, lo hemos visto con tantas mujeres como a lo largo del Antiguo Testamento se nos hace ver cómo desde, digamos, lo estéril, lo aparentemente inútil, lo marginado, ahí es donde Dios pone precisamente su mano, pone el dedo en esas personas que a la vista de la sociedad pues no son nadie. Y así ocurre con esta lectura de hoy. Ayer precisamente el marido Elcaná, al ver el desconsuelo de Ana por no tener hijos, le dice, pero bueno, si yo te quiero mucho, yo te doy mi cariño, no te basta con eso, acéptalo. Pero ella no, ella está suplicando al Señor poder tener un hijo. Y hoy precisamente es la oración de ella al propio Dios, sencilla y humilde. Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Los consagrados no se cortaban el pelo en aquellos tiempos y por eso dice lo de la navaja no pasará por su cabeza. Pero es una oración sencilla y una oración humilde y Dios escucha esa oración. Incluso el sacerdote Elí cree, como está haciendo una oración mental, una oración donde solamente se le ve mover los labios, pero no se le escucha la voz, cree que está borracha, que ha bebido. Y ella misma se lo aclara al sacerdote, a Elí, y le dice eso. La mujer emprendió, bueno, le dice, vete en paz, cuando el sacerdote Elí se da cuenta de que no está ni borracha ni nada de nada, sino que está orando desde lo más profundo de su corazón al Señor, le dice, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Y efectivamente ese favor se cumple con el nacimiento de Samuel. Qué contraste con el mundo de hoy, ¿verdad? Donde ya se habla, los sociólogos sobre todo, hablan de la emergencia demográfica que estamos sufriendo en nuestro mundo occidental. Es decir, que mueren más personas que nacen. Y por eso, como tenemos pocos hijos, ya se habla de emergencia demográfica. Y España es uno de los países donde menos nacimientos hay. No sé si el número 1 es Japón, y España debe ser el segundo o el tercero en los pocos hijos que tenemos. Por eso digo que qué contraste hoy con aquella época donde una mujer que no podía tener hijos era considerada por ella misma castigada por Dios, porque lo normal y lo que daba vida al pueblo de Israel era tener hijos, porque era un pueblo pequeño y por lo tanto tenían que tener esa continuidad asegurada. Hoy todo lo contrario, quizá por egoísmo, por individualismo, por las situaciones económicas de muchas familias, por tantas y tantas razones, hoy se habla de emergencia demográfica. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, como os decía al principio, donde allí donde la sociedad considera que esta persona es marginada, es castigada, es una mujer que no
no merece la pena porque es estéril, no puede aportar nada a la sociedad. Ahí, ante esa oración de Ana, Dios pone su dedo y le da aquello que pide. Por lo tanto, la oración, algo importante desde tiempos inmemoriales. La oración, el ponernos en manos de Dios, es fundamental. Y en el Evangelio lo hemos leído muchas veces ya. Nada más empezar el tiempo ordinario, nos vamos a encontrar ya con un Jesús adulto. Hemos estado celebrando hasta el Día de Reyes al niño Jesús recién nacido. El domingo ya hablábamos del bautismo, Jesús ya adulto, preparado para empezar su vida pública, y hoy le vemos entrando en la sinagoga y enseñando. ¿Y cómo enseña? Pues de una forma muy distinta, dice el propio Evangelio, al de los escribas. Los escribas lo que hacen es leer a los profetas, interpretar a los profetas, pero Jesús no. Jesús habla con autoridad, es decir, se presenta Él ya como profeta. Y por eso no tiene que interpretar, sino que lo que hace es decir la palabra de Dios interpretada por Él mismo, no por otros. Habla con autoridad. Y en la sinagoga, como otras veces aparece en el Evangelio, está presente un espíritu inmundo que confiesa a Jesús como el Santo de Dios. ¿Qué quieres, acabar con nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y vuelve Jesús con esa misma autoridad que estaba enseñando a dirigirse al espíritu inmundo y le dice: cállate y sal de él. Con unas palabras imperativas, con unas palabras llenas de autoridad. Y el espíritu inmundo sale de él. ¿Y eso qué es lo que provoca? La admiración en todos los presentes. Pero bueno, ¿y este quién es? Primero, ¿cómo enseña? Y no habla en nombre de los profetas, sino que habla en nombre de Dios. ¿Cómo enseña? Y segundo, es que hasta los espíritus inmundos le obedecen. ¿Quién es este? Y por eso termina el Evangelio de hoy. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Nos encontramos ya a un Jesús que está empezando su vida pública y que desde el primer momento vemos que tiene autoridad porque interpreta la palabra de Dios y porque es capaz de devolver la salud a muchos enfermos o personas poseídas por espíritus inmundos. Y como os decía al principio, celebramos hoy también, o recordamos, a San Eulogio de Córdoba, un santo que, como decía la oración que hemos rezado como primera oración de la misa de hoy, que en tiempos difíciles, como era la invasión musulmana, fue capaz de mantener su fe ante las adversidades. Pues también nosotros en nuestros días tenemos una sociedad que prácticamente ha dejado de creer, ha dado la espalda a Dios, piensa que con la sola fuerza humana y el saber humano puede hacerlo todo. Entonces los creyentes pues estamos también en situaciones adversas con mucha frecuencia y sobre todo en países donde los creyentes cristianos son perseguidos. Últimamente el propio Papa nos hablaba y la institución de la Iglesia necesitada de las persecuciones a cristianos en Nigeria. Bueno, son situaciones adversas que los cristianos tenemos que padecer con frecuencia. Pues de la misma manera que San Eulogio
de Córdoba fue capaz de mantener su fe, incluso a derramar su sangre por Cristo, nosotros, al celebrar la Eucaristía, demos gracias a Dios por la fe que se nos ha dado y al mismo tiempo se nos invita a ser testigos de ese Cristo, de ese Dios hecho hombre en la sociedad en que vivimos. Vamos a pedirse al Señor en la Eucaristía que seamos valientes testigos de su amor. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu misericordia, Señor, nos conceda lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Tomás y Carmen, Luis, familiares difuntos de la familia Fernández Gaitán, Fernando y Enrique. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Eulogio de Córdoba y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, llenos de alegría, porque por sabernos hijos de Dios, nos dirigimos al Padre para darle gracias con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Hemos recibido, Señor, los sacramentos del cielo, celebrando la memoria
de San Eulogio de Córdoba, concédenos gozar en la eternidad de lo que hemos celebrado en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.